pirámide de Mayo, que ustedes vienen trabajando con las señas y que todos estamos en este proyecto para culminarlo con el acto del 25 de mayo en esa presentación que vamos a hacer. Así que bueno, muchas gracias Federico y arrancamos la charla, así que todos atentos para escuchar y aprender un poquito más. Bueno, antes que nada, chicos, y bueno, a las señas, a los chicos, a ustedes, obvio, felicitarlos por la elección del tema, porque realmente es interesante que hayan querido estar atentos a un monumento tan emblemático, tan interesante, que tiene que ver mucho con el recorrido de la historia y que empieza todo en la Semana de Mayo, ¿no? De 1810, y que después, bueno, un año después, en el primer aniversario se va a inaugurar, ¿no? Y que es un monumento que se crea allá por 1811, que todavía está en pie, está prácticamente en el mismo lugar, unos metros más al costado, pero que en el mismo espacio que es la plaza de Mayo, ¿no? Esa plaza donde nace todo, básicamente. Así que felicitarlos por la elección del tema, porque si bien nosotros vivimos en Luján y no lo vemos a diario, no lo vemos cotidianamente, como por ahí vemos la Basílica, por ahí vemos el monumento a Belgrano, eso que es más familiar para nosotros, empezar a estudiar un monumento que no lo tienen tan cercano, que está en la ciudad de Buenos Aires, es un doble mérito, y por la importancia que tiene, ¿no? Porque es lo que nosotros le llamamos la pirámide de Mayo, y que prácticamente muchos de los acontecimientos históricos de la Argentina y de su país, que es el país de ustedes, el país de nosotros, pasan en esa plaza y pasan alrededor de esa pirámide. O sea que a mí me sorprendió cuando me convocaron, me sorprendió para bien, digo, ¿no? Cuando las señoritas me llamaron como para trabajar esto, ¿sí? Yo les voy a mostrar unas imágenes para que no sea tan denso, que ustedes me vean a mí hablando, una persona que no conocen. Bueno, que ahí Marcela les dijo, mi nombre es Federico Suárez, yo trabajo acá en la Dirección de Cultura de la Municipalidad, y bueno, me dedico a estudiar un poco la historia, más que nada de Luján y de lo que es la Argentina en sí. Pero bueno, vamos a ver unas imágenes que por ahí les interesa en esto de recorrer un poco la historia de lo que es la pirámide de Mayo, que nosotros a veces les comento algo, por ahí decimos mal, no es una pirámide tiene otra forma, pero bueno, en el imaginario popular siempre decimos es una pirámide, en realidad sería una columna, ¿sí? Así que bueno, miren, fíjense ahí, en la primera imagen que tienen es la pirámide de Mayo como la ven hoy, como la estuviéramos, si estuviéramos en la Plaza de Mayo en este momento, veríamos el monumento así, con sus partes, que ahora las vamos a estudiar. Tiene una reja al costado, alrededor. Eso es una política que se utiliza en algunos monumentos como para preservarlos y que por ahí la gente no los raye, no los pinte, o no les haga cosas medias extrañas, ¿no? Ya les digo, es el primer monumento público, ¿sí?, de Buenos Aires. ¿Qué significará esto? El primer monumento público. Es la primera vez que las autoridades que en ese momento nos gobernaban quisieron hacer un monumento rememorando una fecha, ¿sí? Recordando una fecha, para que quede para la posteridad. Entonces, ¿en qué pensaron? En la pirámide de Mayo. O sea que cuando se cumplió un año de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810, en 1811 se construye esa pirámide de Mayo que ven ahí, ¿sí? Y que es un poco cómo la tenemos hoy. Pero bueno, no siempre fue igual esta pirámide, ¿eh? Tuvo muchas reformas, se la volvió se la cambió de lugar, se le agregaron cosas, se le sacaron otras. Lo que yo quiero es que pasemos a la segunda imagen, ¿sí?, que es la de la Plaza de Mayo, porque ahí van a ver las ubicaciones que tuvo, ¿sí? Y que también sería, ahí está. ¿Dónde está ubicada actualmente? Fíjense, la pirámide de Mayo, actualmente en el 2021, ¿sí?, la tendríamos en lo que es la Plaza de Mayo, casi en el centro de la plaza. Ahí tienen, fíjense, una flechita que dice pirámide, y que es si nosotros sacáramos una foto del Cabildo de Buenos Aires hacia la Casa Rosada es donde está el presidente, ¿sí? Es la sede de la presidencia. La Casa Rosada, o la Casa de Gobierno, como nosotros les decimos en la actualidad, es el lugar donde actualmente las autoridades nacionales tienen sus oficinas, tienen sus despachos, donde se hacen
La de Mayo es como que está mirando a la Casa de Gobierno, ¿sí? Dentro, ya les digo, de la Plaza de Mayo, una plaza muy bonita, si alguna vez tienen la posibilidad, a lo mejor si algunos la conocen, han ido con la escuela o han ido con sus familias y pudieron recorrer la Plaza de Mayo, es una plaza muy linda, ¿sí? Muy emblemática. Si pasamos a la tercera, ¿sí? de las imágenes, van a ver que cómo cambió de lugar, ¿sí? Porque actualmente la tenemos en el centro, pero no siempre estuvo en ese lugar, ¿sí? En el centro de lo que es la pirámide de Mayo. Ahí estamos en una vista aérea, es como si con un helicóptero o un dron, ahora que los drones nos permiten ver imágenes aéreas, fíjense que no siempre estuvo en el mismo lugar de la plaza, la pirámide, ¿eh? Tienen la ubicación original, que la tienen en un círculo de puntitas, un círculo que era el lugar donde se hizo en 1811. Actualmente la tenemos un poquito más adelante. Fíjense que está corrida unos metros más adelante. A lo largo de la charla les voy a contar cómo la corrieron de un lugar a otro. Porque no es que la levantaron y la pusieron como si fuera fácil, ¿no? Es un monumento que si se lo toca mucho, si se lo movía de lugar rústicamente, se podría haber llegado a romper, ¿no? Pero bueno, con el transcurso de la charla vamos a ir contándoles cómo estuvo primero en un lugar y después en otro, pero siempre, siempre dentro de la Plaza de Mayo, ¿eh? No es que se la sacó de la plaza, no es que se la llevó a otro espacio, siempre dentro de la Plaza de Mayo se corrió unos metros más adelante Primero de su creo que emplazamiento. estaba en la Plaza de la Victoria, después la Claro. cambiaron. Ahora les voy a contar eso, ahora les voy a contar porque la Plaza de la Victoria es la Plaza de Mayo, pero antes se llamaba así. Entonces, está bueno lo que vos decís porque sí, es verdad, la plaza no se Estaba llamaba así. dividido. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Que no se apuren que van a ver que ojalá les guste y les interese. Vamos a la siguiente, a la cuarta. En la cuarta imagen, lo que van a ver ustedes son las partes, ¿sí? Que tiene la pirámide de Mayo. Porque a veces los grandes confundimos y decimos, mirá la columna, qué buena, mirá la pirámide, o mirá ese monumento. Y por ahí no nos damos cuenta que todos los monumentos tienen diferentes partes, que conforman uno solo, obviamente, ¿no? Si nosotros miráramos la pirámide de Mayo de frente, vamos a ver que tiene tres partes. Ahí las tienen señalizadas con las flechas rojas, ¿no? Si la miráramos del piso, ¿sí? Del piso para arriba, en la parte inferior tenemos lo que se llama pedestal. Fíjense que el pedestal es casi rectangular. ¿Sí? Generalmente los pedestales, como se llaman, pedestal significa es un lugar de apoyo. Es decir, como si fuera un tapialcito y que encima de ese tapial se va a apoyar algo. Entonces, en el pedestal tenemos algunas cosas interesantes como para ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener el escudo, ¿sí? Un escudo que fue grabado tiempo después. Vamos a tener variantes, nosotros tenemos diferentes variantes del escudo nacional, que es un símbolo, es muy parecido nosotros tenemos símbolos patrios, ¿no? La bandera, el escudo, la escarapela, que la escarapela hace 2 días fue el día de la escarapela, ¿no? Pero fíjense que ahí lo que tenemos es diferentes partes que nos está mostrando, ¿no? ¿Qué significa qué tiene esta pirámide? Después viene la columna, ¿sí? Fíjense, después sí la columna. Una columna es más familiar, una columna generalmente tiene la misma forma, ¿o no? Va para arriba. Y encima de todo, de lo que es la pirámide de Mayo, tenemos una estatua. ¿Sí? Una estatua que representa la libertad. ¿Sí? Una estatua que tiene un escudo argentino, una lanza, y que fue realizada por un escultor francés, que ya les voy a contar un Es poco como de la qué se Estatua trata. de la Libertad. La Estatua de la Libertad, no se imaginen que la única Estatua de la Libertad es la que estaba en Estados Unidos, ¿vieron la que tiene la antorcha? La Estatua de la Libertad generalmente es una mujer que simboliza la libertad de los países. A veces esas estatuas, que siempre es una mujer, no tienen los mismos elementos. La Estatua de la Libertad nuestra tiene un escudo y una lanza que apunta al cielo, que apunta al sol, como símbolo de la libertad. Generalmente, en 1810, cuando nosotros hablábamos de ser libres, por ahí mirábamos mucho al cielo, porque era lo que parecía que estaba muy lejano, y lo que nos daba la esencia de la libertad, ¿no? Es un simbolismo. Pero fíjense que tiene tres partes bien claras, ¿no? Un pedestal, una columna en sí, y arriba de todo, la estatua, ¿eh? Es un monumento muy lindo, muy llamativo, con varias partes. Fíjense que, como les decía recién, tenemos tres partes. Ahora nos vamos a meter un poco en la historia de la pirámide de Mayo. ¿Por qué tenemos ese monumento? ¿Por qué tiene esta forma? Como les decía hoy, no siempre fue igual. Se le cambiaron algunas partes, e incluso se le cambió de lugar dentro de la Plaza de Mayo, como hablábamos hoy.
¿sí? Vamos a la siguiente, vamos a la quinta imagen y van a ver cómo era en 1811. ¿Sí? Qué diferente que era. Fíjense, totalmente distinta, ¿o no? ¿Qué le falta? Le falta la Estatua de la Libertad, no la tenía. La columna era un poquitito más baja, era distinta a lo mejor. Y arriba de todo, en la parte superior, en vez de tener la Estatua de la Libertad, tenía un copón. ¿Sí? ¿Qué es un copón? Como un florero. Eh, era un elemento, cuando se construyó en 1811 para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo, era un monumento muy simple, chicos. Las técnicas de construcción no eran las mismas. Es decir, era más rústico todo lo que se construía, no tenía por ahí tantos detalles como le podemos agregar hoy con la tecnología del siglo XXI. Pero fíjense que también tiene un pedestal, tiene una columna y tiene una parte de arriba, ¿no? Medía 19 metros de altura, bastante alta, ¿eh? Casi 20 metros, es alta, era alta, allá para 1811, ¿no? Y un detalle que les quería contar: en 1811 no existía la luz eléctrica como la conocemos hoy. Nosotros hoy bien, se hace de noche, ¿qué hacemos? Prendemos una lamparita, prendemos una perilla de la luz, ¿o no? En 1811 la electricidad todavía no existía. Usaban velas, exacto, usaban velas, usaban faroles. En este caso, la pirámide de Mayo se ilumina, en realidad toda la Plaza de la Victoria se iluminaba con un total de 1141 fogatas. Eran 1141 antorchas, para que más o menos tengan una idea de qué estábamos hablando, ¿no? O sea Eso es que de mucho. noche eran un montón, imagínense ir prendiendo 1141. Seguramente una persona sola no las iría prendiendo, serían varias personas que iban prendiendo esas fogatas para iluminar la pirámide de Mayo de noche. Y un detalle interesante que por ahí, miren, yo cuando preparaba la charla me puse a investigar un poco y que realmente no lo tenía en cuenta, que es, aparecen dos nombres ahí. Sí, aparecen dos nombres, yo se los anoté en la imagen, dice Felipe Pereira de Lucena y Manuel Artigas. Esos eran soldados muy jóvenes, ¿sí? Muy jóvenes esos soldados, que fueron los primeros que en los combates por la independencia fallecieron, ¿sí? Por el tema de la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Para homenajear a esos soldados, en 1811, se pusieron en el pedestal, en la parte de abajo, los nombres de ellos. Actualmente no están, se van a volver a poner, ¿sí? Porque tuvo muchas reformas y que todavía se la sigue reformando la pirámide de Mayo. Pero era un lindo homenaje a esos dos soldados que dieron la vida por la patria, que dieron la vida por la independencia, por la libertad, y que bueno, me parece que estaba bueno como un hermoso homenaje en ese primer monumento referido a la Revolución de Mayo. Recordemos que la Revolución de Mayo fue el primer gobierno patrio, fue la primera vez que intentamos separarnos de España, tenía que venir la independencia, que eso es 1816, no los quiero confundir mucho con estos datos, ¿no? Pero sí es un monumento interesante como para decir, estas provincias quieren empezar a ser libres y rendirle un homenaje a esos dos primeros soldados que lamentablemente fallecen en las guerras de la independencia, fue un lindo homenaje, ¿no? Vamos a seguir viendo imágenes, vamos a pasar a la siguiente, a la sexta, la número 6, que ahí van a ver cómo fue cambiando con el tiempo la pirámide de Mayo, cómo fue cambiando su forma. Fíjense, de 1811, que es desde que se construyó, hasta 1829, la teníamos como la veíamos recién. Un pedestal, una columna de 19 metros, un copón, ¿sí? Ya en 1877 aparecen detalles que no estaban en 1811. Por ejemplo, se agrega la Estatua de la Libertad, ¿sí? Se agregó recién en 1877. Fíjense también que a la columna se le agregó la fecha, el 25 de mayo de 1810. En la columna, fíjense, en la parte donde empieza la columna, no el pedestal, donde empieza la columna, van a ver que hay como un sol, ¿sí? Y algo que dice, ahí está la fecha del 25 de mayo, 1810. Y en la parte inferior, algo que hoy no está tampoco en la pirámide de Mayo, pero que eran 4 estatuas, ¿sí? En el pedestal, fíjense, casi en la vereda, ¿sí? Muy chiquititas se ven unas estatuas, ahí creo que ven 3 nada más. En realidad son 4. Ya les voy a contar de qué se trata, pero bueno, fíjense, en 1877 tuvo unas reformas muy interesantes, ¿sí? Se la embelleció, se le agregaron cosas. Para el año 1900, ¿sí? A principios del siglo XX, también se le hacen unas mínimas reformas. Fíjense dónde están las reformas, en lo que es la columna. Ven que le agregaron como unos trenzados a la columna donde está, insisto, entre la parte de abajo y la estatua,
eso rectangular, que es la columna, fíjense que ahí le agregaron, ahí está, muy bien señalándolo. Fíjense que eso tiene como unos ribetes, unos adornos le pusieron, que son de cemento, no es que eso se volaba o se sacaba. Y en el año 2000 se vuelve a reformar lo que es la pirámide de Mayo porque se la intentó volver esa columna a como era en 1811. Se intentó más o menos tenerla parecida. Y fíjense que le han sacado algo en el año 2000. Las estatuas que estaban abajo, esas 4 estatuas que yo les decía. 2017 le pusieron las estatuas. Te estás apurando, no te apures, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. En el 2017 se las vuelven a poner, muy bien, se ve que han estudiado, eso me gusta. Vamos a seguir viendo cosas, imágenes de historia. Vamos a ver que por ahí me decían esto de la Plaza de la Victoria, la Plaza de Mayo, ¿no? Que en sí está buena esa observación, porque la Plaza de la Victoria, la Plaza de Mayo tampoco es igual a cómo la conocemos hoy, a cómo era en 1811, quiero decir. Antiguamente se la llamó Plaza de la Victoria, era mucho más grande, tenía muchas más recobas, el cabildo era tenía más alas a los costados, tenía más de esas arcadas de medio punto que son muy parecidas a las recobas que tenemos en Luján. ¿Sí? No estaba la casa de gobierno, no estaba, les decía, el cabildo era más grande, al Río de la Plata, que está atrás de la casa de gobierno, se lo podía ver de otra forma. La Plaza de Mayo actual tuvo muchas reformas, fíjense que ahí tenemos una imagen de cómo es la Plaza de Mayo y cómo era la Plaza de la Victoria. Se le llamó Plaza de la Victoria, chicos, por las invasiones inglesas de 1806, 1807, después se le volvió a poner después se la cambió Plaza de Mayo. Antes de la Plaza de la Victoria se llamó Plaza Mayor, incluso. Así que tuvo varios nombres la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, obviamente, por el 25, ¿no? Porque rememora siempre al primer gobierno patrio. Vamos a seguir viendo imágenes, vamos a la que sigue, que ahí sí ya vamos a meternos como si estuviéramos en una máquina del tiempo, a ver año por año, ¿sí? Todas las reformas que ha tenido esta pirámide, ¿no? Tan interesante. Fíjense, ahí arriba dice 1811, que es el año que se construyó el monumento, ¿no? La obra empezó un 6 de abril, ¿sí? El 6 de abril de 1811. Y le decían en 1811, no le decían la pirámide de Mayo como le decimos hoy, se le decía columna de Mayo, porque era una columna, obviamente, ¿no? La obra, en sí la obra, si nosotros imaginariamente podríamos mirar dentro de la columna, ¿sí? Si podríamos imaginariamente mirar, tiene un esqueleto como un armazón de madera, ¿sí? Y alcanzaba un primer momento 14,92 metros. Con el copón y con el pedestal llegaba a los 19 metros que yo le decía hoy al principio, ¿no? Y tenía algunos detalles muy distintos a como los conocemos hoy, ¿no? Estaba rodeado por una reja, con algunas pilastras de mampostería, ¿sí? Que eso era más que nada la ornamentación que había en ese momento. Era muy sencilla, ¿o no? No tenía ni, ya les vuelvo a decir, les insisto, no tenía ni la Estatua de la Libertad en la parte superior, no tenía el escudo que se le va a poner en la columna, no tenía las cuatro estatuas que estaban abajo. Era un monumento, ya les digo, muy simple, pero también porque en 1811 las técnicas de construcción eran muy sencillas. Es decir, no tenemos la tecnología que existe en la actualidad. Vamos a seguir viajando por el tiempo. A ver, vamos a mirar la imagen que sigue. Que si no me equivoco, ya ahí nos metemos en esto de manejar un poco la historia, ¿sí? De algunas cuestiones que tenían que ver con la historia de lo que se estaba formando. Voy a hacer un paréntesis ahora, ¿sí? Nosotros, ustedes por ahí lo que están estudiando es que en 1810, la Revolución de Mayo, convertimos el primer gobierno patrio. Es decir, empezamos a pensar un poco más allá de España, ¿no? En 1816 tenemos la independencia. Ahí sí somos independientes de España. Pero la pirámide de Mayo, lo que va a notar por estar en un lugar público, es que alrededor de ese monumento se van a dar un montón de cosas que tienen que ver con la historia. Por ejemplo, para 1820 ahí tienen las imágenes de dos hombres, de dos caudillos. Caudillos son como los gobernadores de hoy. ¿Vieron que cada provincia tiene su gobernador? Bueno, para 1820 a esos gobernadores le decíamos caudillos. Estanislao López y Francisco Ramírez. Nosotros, lamentablemente, en la Argentina, lo que es la Argentina actual, antes de ser el país que somos, tuvimos muchas disputas internas. Y esas disputas, esas peleas internas, se daban entre Buenos Aires, generalmente entre la ciudad de Buenos Aires, el lugar donde está la pirámide de Mayo, y las provincias del interior.
¿sí? Y acá hay una cuestión histórica muy importante, porque en 1820 las provincias del interior le dicen a Buenos Aires que Buenos Aires tenía que ser una provincia más, tenía que ser como la hermana de todas las provincias, como se venía haciendo en aquel entonces, como lo que decían en el interior, ¿no? Esto es una anécdota, ¿no? Pero para que vean que en 1820 la pirámide de Mayo era igual a 1811, y que lo que está ahí, esa construcción rara que tienen enfrente de la pirámide de Mayo, es el lugar donde está la Casa de Gobierno, la Casa Rosada hoy. Esto también para que vean un poco cómo fue cambiando con el tiempo la Plaza de Mayo, ¿no? Esa era la entrada, digamos, a lo que se llamaba la Recoba, al fuerte, atrás de eso estaba el Río de la Plata, y fíjense la imagen también, qué distinta, ¿no? Autos no había, colectivos menos, motos tampoco. O sea que para 1820 lo que teníamos ahí era, si uno se quería manejar, se manejaba a caballo, en carretas, en carruajes, y que las señoras que ven ahí en la imagen estaban vestidas generalmente con otra ropa muy distinta a la nuestra, ¿no? Ahí tenemos una vendedora, por ejemplo, algo vendería porque tiene algo en la cabeza, ¿no? Fíjense qué distinto, ¿no? Que era el Buenos Aires de aquel entonces. La anécdota dice que cuando vienen Estanislao López y Francisco Ramírez a firmar la paz con Buenos Aires, atan sus caballos en la pirámide de Mayo. Esto se los cuento porque Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, lo que es la capital de Argentina actual, siempre como que quiso posicionarse sobre las provincias, ¿no? Entonces, que el caudillo de Santa Fe, el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Entre Ríos pudieran llegar a Buenos Aires a caballo y que aten sus caballos en las rejas de la pirámide de Mayo, era como decirle, mirá, nosotros también somos parte de todo esto, ¿no? Parte de la Argentina que queremos, parte de la revolución que se viene, es decir, fue una connotación muy importante. Vamos a pasar a la siguiente, que también vamos a ir viendo algunos actores de nuestra historia, ¿no? Y ahora se van a sorprender con la imagen que viene, porque hay una cruz, como que yo taché la pirámide de Mayo, ahí, ¿no? En 1826, fíjense, saltamos de 1820 a 1826. 6 años después, Bernardino Rivadavia, que fue el primer presidente de la Argentina, no quería saber nada con la pirámide de Mayo. Para él le molestaba. Decía que simbolizaba un monumento viejo, un monumento del atraso. Entonces Rivadavia lo que intentó fue tirarla abajo, demolerla y en su lugar poner una fuente de agua. Una fuente que con una columna en el medio, también con una estatua de la libertad, y que esté rodeada de agua. No prosperó su proyecto porque, bueno, Rivadavia después tuvo que renunciar y, por suerte, seguimos teniendo, la pirámide de Mayo siguió estando en el mismo lugar y pudo tener las reformas que hoy tenemos en la actualidad. Pero fíjense, esto está bueno contárselos porque hubo algún intento de que esta pirámide sacarla, poner otra cosa, que simbolice la Revolución de Mayo, pero bueno, por suerte la tenemos en pie todavía. Vamos a la siguiente, ya vamos a seguir recorriendo la historia, vamos a ver muchos años distintos. Nosotros recién mirábamos 1826, ahora ya nos vamos a ir a la época de Rosas. ¿Sí? Juan Manuel de Rosas fue un gobernador de Buenos Aires, fue casi como un presidente, para que me puedan entender, era el encargado de las políticas de cada provincia se gobernaba a sí mismo. Rosas era el gobernador de Buenos Aires, y le hace algunos arreglos, ¿sí? Le hace algunos arreglos a la pirámide de Mayo, sobre todo. La embellece un poco más, ¿sí? Le pone constantemente le ponían flores, le ponían laureles alrededor de lo que lo que era el pedestal, la parte de abajo, y la ilumina a gas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía al principio, en 1811 se iluminaba con fogatas, como si fueran antorchas? 1141 antorchas. Digo, había que empezar a poner una atrás de la otra. En la foto ahí no se llega a ver muy bien lo que es la iluminación a gas. La iluminación a gas era muy distinta, era como una fogata, pero que constantemente estaba prendida porque es como si, ¿vieron cuando uno prende la hornalla en la casa? La hornalla de la cocina. Bueno, la hornalla de la cocina se alimenta a gas. En este lugar de la Plaza de Mayo, donde estaba la pirámide, para 1845, por las noches, se encendían también algunas fogatas alrededor de la pirámide de Mayo a gas. ¿Sí? Era una iluminación distinta, después se apagaba, obviamente, no vamos a tener el gas prendido todo el tiempo, ¿no? Era un gas muy distinto, igual no era el gas de la cocina, sino que era un gas más industrializado para lo que fue el momento. Pero bueno, Rosas le mete mucha onda a ese monumento, ¿sí? Durante todos los 9 de julio que se celebraba
el aniversario de la independencia, se hacían reuniones alrededor de la Plaza de Mayo, también el 25 de mayo, y ahí tenemos eso se llama una foto antigua, ¿sí? Es un poquito posterior a 1845, pero para que tengan una idea de cómo era en la época de Rosas también. Rosas lo que fue un hombre que tomó la pirámide de Mayo como un símbolo de hermandad, ¿sí? Como un símbolo de hermandad de todos los argentinos. Entonces, cuando llegaba el 25 de mayo, Juan Manuel de Rosas hacía desfilar a sus milicias, hacía desfilar a la gente, y era un lugar de encuentro, ¿no? O sea que fue muy importante. Vamos a pasar a la siguiente y ya vamos a dar un salto en los años. Tenemos que llegar al 2017, chicos, así que paciencia, pero vamos a ir saltando algunos años. 1856, fíjense, ahí es el año, ¿sí?, donde aparece un señor, un pintor, un escultor, que se llamó Prilidiano Pueyrredón, y le va a hacer unas reformas totales a la pirámide de Mayo. Fíjense cómo aparece ya bastante distinta, ¿no? Bastante distinta a cómo la conocemos. Ya no tiene, tiene las estatuas, ¿sí? Las estatuas del piso. Esas estatuas eran 4, chicos. Cada una representaba algo. Muy bien ahí que están señalando. La geografía, la astronomía, la navegación y la industria. La geografía viene a simbolizar un poco cómo eran las provincias de aquel entonces y cómo son las provincias actuales. Uno cuando estudia geografía, ¿qué estudia? Los mapas, básicamente, ¿no? La astronomía, ¿por qué la astronomía? Uno a veces dice, ¿por qué la astronomía? Y porque la astronomía era una ciencia muy importante para 1856. ¿Sí? Porque la astronomía es el estudio de las estrellas, es el estudio de los planetas, las estrellas. Entonces lo que simbolizaba tener una columna de la astronomía era el saber, era decir, somos un pueblo culto, ¿no? La navegación, muy importante, porque la navegación, si ustedes miran el mapa de la Argentina, nosotros tenemos el Océano Atlántico y tenemos muchos ríos interiores que nos permiten tener una buena cosecha de lo que es la navegación. Y la industria, que lo que se intentó desde 1856 en adelante es simbolizar el trabajo. O sea, fíjense que ahí estamos simbolizando la geografía con la tierra con la geografía, el cielo con la astronomía, los ríos con la navegación y el trabajo. Eso es un poco el simbolismo que se tenía. Aparece la Estatua de la Libertad, hacia arriba, ¿sí? Que esa es una obra de un escultor francés, ahí tienen el nombre, Joseph Dubordier, y no solamente le agrega la Estatua de la Libertad, sino que a la columna, les recuerdo, la columna es lo que está entre el pedestal y la estatua, ahí están señalando muy bien, eso se llama columna, ¿no? Lo que hace es hacerla un poquito más ancha, y también agregarle un sol, que es el sol que yo les decía hoy, que dice el 25 de mayo, y un sol con laureles. La verdad que le hizo cambios muy, muy llamativos, algunos historiadores dicen que la europeizó un poco, porque los monumentos de Francia, los monumentos de París, los monumentos de Madrid y de Portugal tenían mucha ornamentación, entonces se intentó también darle ese colorido. Si uno la mira así es más linda, ¿no? Tiene muchas más cosas. Esto pasó, ya les digo, en 1856, con Prilidiano Pueyrredón a la cabeza de esto, un hombre muy pensante, uno de los mejores pintores que tuvo la Argentina, escultores también, hijo de Juan Martín de Pueyrredón, el héroe de las invasiones inglesas y de la independencia, y que, bueno, nos regaló para nosotros esa estatua, esa pirámide de Mayo, quiero decir, más ornamentada, con muchas más cosas. Vamos a ir paseando por la historia, vamos a la imagen, si no me equivoco, a la número 13 ya. Y ahí vamos a ver otra personalidad, Torcuato de Alvear, ¿sí? Torcuato de Alvear fue intendente de Buenos Aires, ¿sí? El primer intendente de Buenos Aires, en 1883. Lo que hace, fíjense, en la foto hay construcción, es decir, fíjense, en la foto lo que tenemos es que en la pirámide, en la Plaza de Mayo, hay pozos, hay tierra removida, hay gente trabajando, porque se cambió la fisonomía de lo que era la Plaza de la Victoria, como la conocíamos, a la Plaza de Mayo. Ya aparece la Casa Rosada, que es el edificio que está ahí atrás, es el edificio grande. Sí, ya se había empezado a construir mucho tiempo atrás, pero bueno, ahí para 1883, toda la Plaza de Mayo cambió, muy parecida a como la conocemos hoy. Pero bueno, hubo que hacer construcciones, hubo que hacer un montón de cosas, y eso pasó, ya les digo, en 1883. Si vamos a la siguiente, vamos a estar saltando casi 30 años en la historia, ¿sí? Porque nos vamos a ir a 1910, el centenario de la Revolución de Mayo.
La pirámide de Mayo fue muy importante, ¿sí? Porque acuérdense que este monumento fue para celebrar el primer gobierno patrio, ¿sí? Y fíjense en esa foto, una foto muy rara, una foto que parece un dibujito animado, ¿o no? Pero esa foto es real, porque para el centenario de 1910, toda la Plaza de Mayo, sus edificios públicos y lo que era la Casa Rosada, y la pirámide de Mayo que la ven ahí adelante, es la primera vez que se iluminaba con lámparas eléctricas. O sea que de noche se iluminaba totalmente la pirámide de Mayo con el ánimo de festejar el centenario y los primeros 100 años de la Revolución de Mayo. En el medio, vieron, entre la Casa Rosada y la pirámide hay como una cosa rara, no sé si era una calecita, es un carrusel, ¿sí? Para por si me preguntan o les llama la atención eso que está en el medio entre la Casa Rosada y la pirámide de Mayo. Pero fíjense qué rara esta foto, ¿no? Pero ya les digo, esto surgió para festejar los 100 años de la Revolución de Mayo. Vamos a pasar a la siguiente ya. Vamos a pasar a la siguiente y van a ver que ya nos metemos otra vez. Y cortan, nos volvemos a conectar. Calculo que sí, seguro. Sí. Miren, fíjense lo que tenemos ahí ahora. Ahora sí tenemos. ¿Vieron que yo al principio les dije que no siempre estuvo en el mismo lugar la pirámide? Se la cambió unos metros más atrás. Bueno, eso pasó en 1912. ¿Sí? En 1912, 8 días tuvieron para moverla del lugar. Se la corrió un total de 63 metros. ¿Sí? Un poquito a la izquierda de la pantalla que están viendo ustedes, ¿no? ¿Cómo se la corrió? Como si fuera un tren. Se pusieron rieles, como tienen los trenes, se la recubrió por un armazón de madera y se la fue corriendo 63 metros más atrás y un poquito a la izquierda para ponerla en el lugar donde está hoy. Novedoso fue para la época. Había que correr un monumento antiguo, que no se rompiera, y la técnica que utilizaron fue como si fuera un trencito, ¿sí? Un trencito que se le pusieron como unas ruedas a lo que era el armazón de la columna y se la fue trasladando por 2 rieles que después se sacaron. Obviamente ya no existen más esas vías, ¿no? Pero bueno, se la ubicó en el lugar que estaba en la... pasado el tiempo, chicos, ¿sí? Vamos a dar un saltito a un hecho por ahí feo de la historia argentina, ¿no? Es decir, para 1955 nos vamos a ir. Y ustedes van a ver por ahí, parece una película, una escena de una película, pero realmente es lo que pasó y está bueno a veces contar los hechos históricos porque son cosas que pasaron en Argentina. ¿Sí? En 1955, por diferencias políticas que habían en aquel entonces, algunos aviones de la Marina tiraron algunas bombas sobre la Plaza de Mayo, ¿sí? Sobre la Casa Rosada, sobre todo. Lo bueno y lo positivo de esto es que la pirámide de Mayo se salvó, es decir, fue testigo de este hecho feo, de este hecho lamentable, pero que por cuestiones políticas, les decía, ¿no? Por cuestiones políticas, diferencias entre los que nos gobernaban de aquel entonces, pasó esto tan trágico, tan feo, que por suerte no pasó nunca más, pero que sí, efectivamente es parte de la historia, ¿no? Eso pasó en el año 55. Lo bueno es que la pirámide de Mayo se salvó de algunas destrucciones que hubo en los edificios de la Casa Rosada y en los edificios de alrededor de la Plaza de Mayo, ¿no? A veces, chicos, hay que contar estas partes feas de la historia. No todo, cuando uno analiza los hechos históricos, no todo es lindo, ¿no? A veces hay cosas que nos cuesta contarlas, pero que bueno, están. Vamos a la siguiente imagen, ¿sí? Y en la siguiente imagen, chicos, van a ver que para mí es muy, muy lindo esto que les voy a mostrar ahora. ¿Por qué? Porque la pirámide de Mayo, sí, que yo les contaba al principio, es el monumento más emblemático de la Revolución de Mayo, es el monumento que simboliza el primer gobierno patrio, pero hasta el año 77 era como que era un monumento muy de los porteños, muy de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y con razón, y está bien que sea así, ¿no? Pero a partir de 1977, las madres de Plaza de Mayo eligen la pirámide de Mayo como para hacer valer su reclamo, ¿no? Y era un reclamo muy noble. Ellas estaban preguntando qué había pasado con sus hijos y con sus nietos, que los que nos gobernaban en aquel entonces habían hecho cosas bastante complicadas, atroces, feas, en donde
desaparecían los hijos de algunas personas, ¿no? Entonces las madres de Plaza de Mayo deciden dar una ronda, empezar a dar una ronda, la primera será el 30 de abril de 1977, alrededor de la pirámide de Mayo. Y es ahí como que todos los argentinos empezamos también a volverle a prestar atención a ese monumento, que ya le prestábamos atención, porque era el monumento que simbolizaba el primer gobierno patrio. Pero a partir de 1977 también, ¿sí? También nosotros empezamos a verlo de otra manera, ¿no? Darle una importancia mucho más simbólica de la que tenía, ¿no? Vamos a pasar al año siguiente y también un poquito más cercano, al 2005 ya nos vamos a ir. Ven que ya vamos terminando en la línea de tiempo, ya nos falta tanto para ir finalizando, ¿sí? En el 2005, chicos, la pirámide de Mayo, desde el 2005, mejor dicho, Azucena Villaflor, que es la señora que está ahí, Azucena es la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Las cenizas, o sea, los restos de Azucena cuando falleció, fueron llevados en el año 2005 al pie de la pirámide de Mayo, al pie del pedestal, ¿sí? Para que Azucena descanse ahí, porque la pirámide para las Madres de Plaza de Mayo es muy importante, es el lugar donde empezaron a hacer sus rondas, todos los jueves las hacen, en la actualidad también, ya están muy viejitas lamentablemente, pero bueno, su fundadora descansa ahí en lo que era el pedestal de la plaza de la pirámide de Mayo. Y por último, ya nos vamos al año 2017, porque se están haciendo trabajos de restauración, y dentro de los trabajos de restauración y de un mantenimiento mejor de la pirámide de Mayo, la idea es volver a poner, creo que ya se pusieron igual, las 4 columnas que se habían, perdón, las 4 estatuas que se habían sacado, que eran las que estaban en la parte de abajo, que era una era la astronomía, ¿se acuerdan? La geografía, la astronomía, la navegación y la industria. La idea es volver a ponerlas donde estaba, y van a ver que hay una señora ahí trabajando. Esa señora lo que está haciendo es limpiando la Estatua de la Libertad, que es la que está arriba de todo, porque, imagínense, con el paso del tiempo, estos monumentos viejos, estos monumentos antiguos, necesitan cada 2 por 3 que los arreglemos, que le demos el brillo que se merecen. Recuerden que es un monumento muy viejo y que se construyó con técnicas que en la actualidad no están obsoletas, ya no se construye más con ladrillos de barro o asentado en barro las casas, sino que se utiliza el cemento y otras técnicas. En la actualidad se está haciendo eso, poniendo la pirámide de Mayo a nuevo, básicamente, y respetando mucho lo que fue y lo que es este monumento tan importante para todos los argentinos, porque, ya les digo, es un poco la simbolización de ese primer paso que dimos en 1810 para ser independientes de España. Sí, con esto yo terminé la charla y les quería agradecer por la atención, agradecer porque estuvieron ahí muy interesados en lo que yo estaba contando, viendo las imágenes, por ahí me mostraban que habían escrito varias hojas en este trabajo. Agradecerle también a la escuela, agradecerle a los profesores, porque lo mismo que les dije de la mañana, qué interesante es que ofrecer este tipo de trabajos de investigación para ustedes, de tomar un monumento, que quizá muchos por ahí no lo vieron, todavía no lo conocen, y que nos está diciendo algo, ¿no? Los monumentos siempre nos dicen cosas. Cuando pase la pandemia y tengamos la posibilidad de volver a salir y pasear por las plazas de Luján, incluso, yo les recomiendo, préstenle mucha atención a los monumentos, y cuídenlos, sobre todo, ¿no? Cuídenlos, ¿no? Son cosas muy importantes que nos están contando cosas de nuestro pasado, cosas históricas de y nuestro pasado es nuestra identidad. ¿Sí? Si en el presente cometemos errores es porque no le dimos mucha atención a la historia, ¿no? Pero yo les recomiendo eso. A mí me gusta mucho investigar, y si yo soy historiador es un poco de chico a la edad de ustedes, detenerme en esos monumentos y mirar a ver qué nos está diciendo las placas, qué significan algunas estatuas, algunos monumentos de este tipo. Así que bueno, yo les recomiendo lo mismo, y agradecerles que se hayan tomado un ratito para investigar conmigo y para transitar un poco la historia de lo que es la pirámide de Mayo. Si tienen preguntas, no sé, yo me quedo un ratito acá, no tengo problema, y si no, les vuelvo a agradecer el haber estado atendiendo, e insisto, a los profes, a los directivos, y no me quiero olvidar de sus papás, porque
seguramente que para que estén sentados con un Zoom abierto, es que algún padre, madre, abuela o con quien estén, tuvo el tiempo también de estar ahí con ustedes. Así que de mi parte muy agradecido. La verdad, Federico, que los agradecidos somos nosotros. Te lo dije a la mañana, te lo repito ahora, la charla muy clarita, muy interesante. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a nuestros chicos. La verdad No, al contrario. que sigamos en contacto para trabajar Sí, otros por temas supuesto. juntos. Gracias. Lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. El agradecido soy yo por lo que están haciendo, porque no es fácil dar clase en épocas, en estas épocas de virtualidad, y que se sigue dando clase y los profesores seguimos reformulando como podemos la cosa y estamos ahí. La verdad que el agradecido soy yo. Gracias. Muchas gracias. Dale, ¿cómo va? Alejandra, ¿todo bien? Mirá qué bueno. Qué bueno verte. Gracias, igualmente, Fede. No, al contrario, perdón que yo les insisto, no sé qué me pasó con la compu, entonces no les veo la cara a todos. Y, los veo, estoy con el celu, pero bueno, qué bueno que esté, Alejandro, en serio. Federico, Sí, la pirámide sigue adentro, ¿no? La de 1811. sí, a ver, la pirámide, la construcción es prácticamente la misma de 1811, nada más que se le fueron agregando cosas. ¿Sí? Si nosotros, lo que yo les comentaba hoy, si en la actualidad también tuviéramos la posibilidad de mirarla por dentro, tenemos lo mismo de 1811, un esqueleto de madera revestido alrededor por el ladrillo. Bueno, y hoy se le pusieron otras técnicas más novedosas para cuidarle para que dure otros 100 años más, ¿no? Pero sí, eso prácticamente está igual. Gracias por preguntar, muy buena pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces... bueno. Yo no quería decir algo. Sí, dale. 1955, cuando estaban los bombardeos, mi abuelo justo se estaba comprando un traje y él había ido en colectivo con los padres y los padres se preocuparon, no lo vio como por 5 horas por ahí. Mirá qué interesante. La verdad que, ¿por qué digo que interesante? Fue un momento muy feo de la Argentina, la verdad, no estaban buenas esas cosas, pero pasaron y hay que contarlas, y por cuestiones políticas a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Qué bueno que tu abuelo estuvo bien, ¿no? Que después pudo ver a su papá. Sí. Muy bien Juan Cruz, contarle esa anécdota también. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Anita estar levantando la mano que quiere preguntar algo. A ver, Anita. ¿Es verdad que hubo mujeres, también hijos que fueron secuestrados? Cuando vos me preguntás por lo de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, Sí, lamentablemente sí. Hubo, todavía tenemos en la Argentina hijos y nietos de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo que no sabemos dónde están, no sabemos qué pasó. Los grandes más o menos sí, podemos hacer algún análisis más profundo, pero esto está bueno, chicos, está buena la pregunta, me encantó que lo preguntes porque, insisto, son sucesos de nuestra historia que pasaron, que nos marcaron mucho, y que las madres de Plaza de Mayo eligieron la pirámide como para hacer valer su reclamo, ¿no? Y eso es muy importante, y es algo que no tiene que pasar nunca más. Nadie tiene que desaparecer en la Argentina como desaparecían en aquel entonces, y sí, fueron muchas mujeres muy valientes, abuelas y madres muy valientes, y yo les mostraba que Azucena Villaflor, que fue la fundadora de las madres, sus restos están descansando en el lugar que se merece, que es a los pies de la pirámide de Maya. O sea que siempre pregúntenles a sus profesores o a sus papás que vivieron esta historia un poco más cercana, esas cosas que pasaron, porque charlando uno se entera de muchas cosas y puede motivar a investigar y a que puedan seguir llamando la atención de estas cosas que en su momento fueron muy tristes y ojalá que no pasen más. Benjamín, ¿vos querés preguntar? Sí, mi abuela tenía, creo que era un primo, que cuando fue la dictadura
la policía lo había ido a buscar y se había escapado por una ventana y se había ido a otro país. Se tuvo que exiliar, se llamaba así, exiliar. Sí, muy triste. Bueno, pero por lo menos tu abuela, dentro de todo, pudo volver, ¿no? Me imagino que pudo volver y estar ahí con vos. Está bueno que se charlen estas cosas. Y está bueno que lo charlen a la edad de ustedes también, ¿eh? Me parece que es muy interesante que toquen estos temas y que la escuela permita también que puedan abordar estos temas, ¿eh? Y está bueno desde la anécdota muchas veces saber esas cuestiones. Faustina, ¿querés preguntar algo? Más que preguntar, decir unas cosas que a mi mamá, no, a mi abuela y a mi otro abuelo, o sea, su marido, le pasaron. Mi mamá, y mi abuela, ella siempre estuvo con mi abuelo en camiones, trabajando en cosas así. Y mi abuela una vez me contó, hace poco, que una vez se encontró con una periodista que tenía el marido que era militar, se separó porque le pegaba. Y después se enteró que él mató a su nueva novia, por decirlo así, a la mamá y a la hermana. Y a ella casi Wow, la mata. qué historia trágica. Bueno, Y lo después, importante es que ella está bien. Lo importante es que ella está bien y que, bueno, que pudo zafar también de una cuestión tan triste, ¿no? sí. Después también creo que el tío de mi mamá, o primo, no me acuerdo, que también casi va a la guerra, pero no, dijo que si se iba a la guerra, se escapaba y se quedaba en el monte. Está bien. Está bueno, insisto, muy bueno, Faustina, que cuenten estas anécdotas también y que las investiguen también, ¿eh? Así que bueno, yo les agradezco por toda la atención y por las preguntas tan inteligentes que están haciendo, que está buenísimo. La verdad me llama mucho la atención para bien. Lo que saben, lo que han investigado, y que se interiorizan mucho por estos temas. Bueno, si no hay más Tengo- preguntas, agradecemos. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta sobre los bombardeos que pasaron, que yo ni sabía de eso que había pasado. ¿Por qué fueron a bombardear a la plaza? No Mirá, entendí yo esa parte. te puedo asegurar que muchos grandes tampoco lo saben. Pero bueno, mirá, más o menos para darte una idea, en aquel momento gobernaba Perón, ¿sí? En 1955, y por motivos políticos, ¿sí? Por motivos políticos, se quiso sacar a Perón, y bueno, lo que se llamaba, era una corriente que se llamó Revolución Libertadora, que lo que intentó fue derrocar el gobierno de Perón de esa forma. Por ahí no era la forma más, seguramente no es la forma más ideal para hacer una cuestión así, pero todas estas cosas feas, chicos, son productos de diferencias políticas que siempre hubo, lamentablemente, pero que algún día ojalá, y por ahí nosotros los grandes se los tenemos que trasladar a ustedes los más chicos, que las diferencias políticas se arreglen hablando, ¿no? Tenemos que encontrar esa madurez en algún momento como sociedad, como argentinos. Somos todos argentinos y por diferencias políticas no tenemos que llegar a esas cosas. Igualmente pasó hace muchos años, pasó en el 55, fíjense la cantidad de años que pasó, pero bueno, fue por eso, por diferencias de pensar distinto de manera política, y que efectivamente no terminó de buena manera, ¿no? Pero es eso. Bueno, ahora sí, chicos, lo despedimos a Federico, le agradecemos nuevamente por habernos dedicado este tiempo, por habernos enseñado tanto en este rato, y bueno, los invitamos a seguir investigando y a seguir aprendiendo tantas cosas lindas de nuestra historia. Así que bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Gracias. Chao.